Buenos días, mis hermanos, mis hermanas que están aquí físicamente, quienes están conectando por internet. Que Dios les bendiga. Qué bendición, qué privilegio de estar aquí esta mañana. Amén. Estamos viviendo los momentos más oscuros de la humanidad. La maldad y el pecado se han multiplicado vertiginosamente, tal como lo dice la palabra de Dios. Yo veía ayer o antier, hay un cantante cuya música es la más sonada en este año en las redes las emisoras de streaming como Spotify, entre otras, Bad Bunny, cuya letra inmoral, su música, sus movimientos, pero ver jóvenes 48 horas antes del concierto formados. Eso habla de la inmoralidad que ha inundado nuestro país. Sedientos de ver a un hombre contonearse con letras, por supuesto, totalmente ofensivas a la palabra de Dios. Pero así está el mundo y quizá lo más grave es que ese mundo ha permeado en la iglesia cristiana. Muchos creyentes, justamente influenciados por esta corriente de maldad, han minimizado los valores y principios bíblicos. Hablamos ya con esta por 6 semanas, hoy vamos a concluir esta miniserie, Camino al Matrimonio. Podríamos alargarnos mucho más, pero creo que hemos dado los fundamentos primordiales. Y lo primero que hablamos, justamente hablando del mundo, pues es que el noviazgo no existe. Quizás muchos con esta influencia del mundo no lo entienden. La gente del mundo obviamente no va a entender la palabra de Dios. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Por eso la palabra de Dios nos manda, y lo hemos leído varias veces, Romanos 12:2, ahí está la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien debemos dejar que nuestra manera de pensar sea transformada por la palabra de Dios. Y por eso comenzamos a ver principios bíblicos que en realidad sirven para toda nuestra vida cristiana, pero aún para quienes han en oración decidido iniciar una relación camino al matrimonio. Y lo primero que veíamos era, número 1, orar antes de actuar. Qué importante que el creyente viene y ora antes de dar un paso, y más cuando es un paso tan trascendente. Orar antes de actuar lo mencionábamos y creo que estarán de acuerdo que después de haber creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador, haberme arrepentido de mis pecados, la decisión más importante de nuestras vidas es unirnos en matrimonio. Entonces, qué importante que quienes no se han casado tengan esta enseñanza. Quizás quienes nos hemos casado y alguien puede decir, yo no conocí, me hubiera gustado saber, entonces tienen la bendición de conocer esto. ¿No? Leímos y estudiamos Proverbios 16:3, hay que encomendar a Jehová nuestras obras y Él va a afirmar, corregir, enderezar, confirmar nuestros pensamientos. Pero también veíamos un segundo principio bíblico en general para todos, pero hombre que un día te quieres casar, mujer que un día te quieres casar, prepárate. Aunque hoy no tengas una relación previa al matrimonio, prepárense. Y solo la palabra de Dios, ya lo vimos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es la única que es útil para enseñarnos. Es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hace 8 días veíamos un tercer principio: nunca salgan solos. Veíamos 2 Timoteo 2:22,
huyan de las pasiones juveniles, sigan la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Veíamos que huir es la palabra feugo, que significa evita, escápate, fuga, evita, huye. ¿Huye de qué? De situaciones que puedan comprometerte en un avivamiento de esas pasiones que ya corren en nuestro cuerpo, pero que debemos tener dominio propio sobre ellas, pero hay que huir. La palabra pasión, epizumía, habla de deseos que son prohibidos. Tú como hombre que no te has casado, tú como mujer que no te has casado, esa relación tan cercana va a despertar esos deseos prohibidos porque no son esposo y esposa. Que el esposo desea a su esposa y la esposa a su esposo no está prohibido. Es hermoso como Dios diseñó el matrimonio, pero una persona que no se ha casado tiene que evitar. Dice 1 Corintios 6, 18, huyan de la fornicación. Y vean lo que dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo quiero que entiendan y tengan en su mente y en su corazón, y solamente el Espíritu Santo puede obrar y darte esta convicción como cristiano, como cristiana, que la fornicación no es cualquier cosa. Peca contra su propio cuerpo, habla de un daño gravísimo, primero por la ofensa a Dios, y un daño que marca la vida del que cae en este grave pecado. Alguna vez lo mencionamos: un hombre que no te respeta, mujer, y cae en fornicación, no te ama. Si no ha respetado lo más importante, no te va a respetar en el matrimonio. Dios nos ha dado como hombres el iniciar el cortejo. Es el hombre el que más debe cuidar esa relación, que sea pura, santa, que sea para prepararse para el día en que estén delante de Dios uniéndose en matrimonio. Pero hoy vivimos una sociedad y aún en un cristianismo que no lo ven mal. O bueno, ya se arrepienten y ya pasó todo. No, la Biblia habla de que la palabra de Dios es útil para corregir. Cuando alguien comete el pecado de fornicación, necesita restauración, y es un proceso largo porque es un daño al propio cuerpo. Contra tu propio cuerpo pecas, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando un hombre, una mujer ve que la otra parte le está incitando a las caricias, todo, deben parar inmediatamente, pero también son alertas para decir: esta persona ni siquiera cuida lo más íntimo y valioso que vamos a entregar en el matrimonio. Antaño, sin siquiera ser cristianos, hace muchos años en nuestra sociedad, cuando un hombre y una mujer tenían relaciones, era un escándalo familiar, ¿sí o no? No estoy hablando de cristianos, se juntaban los papás y los otros papás, se hacía una reunión que se casen o que, claro, no tenían la orientación bíblica, pero sí tenían por lo menos el sentido de decir: aquí pasó algo gravísimo. A la luz de la palabra de Dios es gravísimo. Por eso, quienes hayan caído en el pecado de fornicación, que es una relación sexual antes del matrimonio, lo primero, obviamente, Proverbios 28:13. Confesar su pecado y ¿qué? Y apartarse. Pero después requieren restauración, y ahí viene, por eso se congregan, y ahí viene la labor de los pastores para traer con la palabra de Dios un proceso de restauración, porque el daño es gravísimo. No es que se le salió una mentira, que también hay que pedir perdón, que también es grave delante de Dios, pero aquí es contra su propio cuerpo, dice la palabra de Dios. Y los padres, conociendo las situaciones, toda la intención de que sean restaurados si verdaderamente hay arrepentimiento. Porque a veces las partes ni siquiera sienten el mínimo remordimiento. Ay, pues si nos amamos, nos vamos a casar. No es ahora ya se casan y con eso se soluciona. Necesitan restauración. Y por eso yo les decía hace 8 días, papás, mamás, qué grande responsabilidad tenemos sobre los hijos hasta el día que se casen.
Tu responsabilidad no terminó el día que cumplió los 18 años y que tiene credencial para votar o que se fue a la universidad. Nuestra responsabilidad de autoridad termina el día que los entregamos en matrimonio. Entonces, es un tema, por eso 2 Timoteo 2:22, huyan de las pasiones juveniles, huyan de todo aquello que los pueda hacer caer en inmoralidad. Por eso dice ahí, sigan el amor, sigan la justicia, la fe, la paz, y dice ahí, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso rodearse siempre de amistades cristianas que puedan fortalecer mi vida espiritual. Y vimos que en la vida de los hijos solteros, incluida su relación previa al matrimonio, los papás tienen responsabilidad y una tarea importantísima: seguimos teniendo autoridad. No porque sea mayor, no porque ya trabaje, ya lo leímos en Deuteronomio 7:3, les hice un esbozo de qué grado de autoridad tenemos cuando la Biblia le da a los papás el dar o no a su hijo en matrimonio, el tomar o no a una hija para su hijo en matrimonio. La autoridad y la palabra última, ¿quién la tiene? Los papás. No quiere decir que te van a escoger y te van a decir, tiene que ser esta, tiene que ser aquella, mira, aquel te conviene. No. Pero Dios nos ha dado esa autoridad y responsabilidad de dar o no el consentimiento a los papás. Ese nivel de autoridad tenemos. Y Dios nos va a pedir cuentas, papás. No es que digas, pues ya es grande, que haga lo que quiera. O que incluso te vuelvas en cómplice de su pecado y de su relación fuera de la voluntad de Dios. Por eso, insisto, hay papás que dicen, ya es mayor de edad. Ya trabaja, ya está en la universidad, o ya hasta se graduó, ya no es mi responsabilidad. Será nuestra responsabilidad hasta que los entreguemos en el altar. Y aún después tendremos autoridad moral. Ya no será la autoridad directa, pero para dar el consejo, la exhortación. Entonces, no nos desentendamos, papás. Hasta el último segundo, antes de casarse, tenemos autoridad y responsabilidad, de la cual daremos cuenta a Dios. Y los hijos les toca obedecer, y a veces nos tocará decirle a los hijos sí, y a veces nos va a tocar decir no, y un hijo que ama a Dios se sujeta a su papá, se sujeta a su mamá. Un cuarto principio es que, lo vimos en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Decíamos que la relación previa al matrimonio es entre un hombre y una mujer. Habla de madurez espiritual primeramente, que estás listo, que te has preparado con la palabra. Por eso toda iglesia cristiana, cuando alguien se va a casar, varios meses antes viene una preparación, oración, etcétera, para que lleguen a ese estado del matrimonio. Así lo diseñó Dios. El matrimonio no es una pequeña responsabilidad, es una grande responsabilidad, y el varón debe tener la madurez espiritual, también material, porque va a ser el que va a sostener materialmente ese hogar. Muchos matrimonios piensan, mira, trabajamos los dos y los dos vamos a juntar. Primeramente, el responsable de la provisión, lo hemos estudiado en otras series, es el varón. Entonces, somos los papás, quienes tengamos hijos varones, quien debemos con la palabra de Dios formarlos como hombres maduros espiritualmente, que entiendan la responsabilidad que un día van a tener de tener un hogar. Y las mamás principalmente, preparar a las mujeres para que entiendan la responsabilidad de ayuda idónea, de cuidadosa de su casa, la grande responsabilidad que tendrá en ese hogar ambos. Ninguna es más importante que la otra, pero el varón es cabeza de hogar y será el responsable espiritualmente y materialmente de ese hogar. Por eso la Biblia habla de que se unen en matrimonio hombres y mujeres, no niños, no adolescentes, no quinceañeras, hombres y mujeres que han madurado espiritualmente. Ahí dice claramente, entonces es
un hombre maduro, una mujer espiritualmente es aquella que está preparada para iniciar una familia, pero preparada en la palabra de Dios, y por supuesto el hombre materialmente, y que está preparado para llevar a esa mujer a crecer a la estatura de Cristo. ¿Se acuerdan que les ponía yo, y no sé si lo tengo ahí, un comentario bíblico que dice así? Piensen sobre todo varones, porque esto es para varones, y esto es el fundamento de la palabra de Dios. Dice: la base de una relación que va camino al matrimonio debe ser el llamado irrevocable de Dios, es decir, que Dios te llamó varón para entregar tu propia vida a una de sus hijas, para que ella crezca a la estatura de Cristo y sea una bendición. Eso es lo que debe motivar a ese varón. Esa hija tuya, Dios, yo oro de ser un instrumento para que ella crezca, porque esa es la responsabilidad que nos va a dar, o que les va a dar Dios cuando entren en el matrimonio. Dice Efesios 5:25, maridos, varones, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿De qué manera debemos amarla? De tal manera como Cristo a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y fíjense lo que hizo Cristo por la iglesia, que es la responsabilidad del varón por la esposa: santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Varones, vamos a entregar cuentas a Dios por nuestras esposas. Por eso desde antes, prepárense. Por eso es una relación camino al matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer maduros, que están preparados, que se han preparado, que han orado, que tienen el consentimiento de los padres. Entonces, quinto principio bíblico, parece repetitivo, pero es importante que lo tengan presente. Insisto, esto lo oye alguien del mundo y dirá: ese señor que está hablando ahí es un anticuado, no sabe que estamos en el siglo XXI, ese ya es de los años 50, etcétera, etcétera, pero son los principios y verdades bíblicas. El quinto principio, 1 Timoteo 2:9, damas, mujeres, vístanse decentemente. Vimos que la palabra de Dios manda y dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni perlas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dios ha dado a cada mujer un cuerpo que será exclusivamente para su marido, y con ese cuerpo, como cada uno de nosotros, dice 1 Corintios 6:20, dado que hemos sido comprados por precio, debemos glorificar a Dios ¿con qué? Con nuestro cuerpo. Entonces mediten, mujeres, la forma en que te vestiste busca glorificar a Dios. La forma en que te vestiste busca glorificar a Dios. ¿Para qué te vistes como te vistes? ¿Para que los hombres te vean, o un hombre en particular? Porque no es tu esposo, no es tu esposa tampoco. Por eso ahí dice, pues, en el 9 ahí mismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, y decorosa habrá, que no anden en fachas, pues, arréglense, pero también dice con pudor, y les decía que esa palabra pudor habla de cohibición, que buscas cubrir tu cuerpo para que no resalte tu figura. Eso dice la Biblia. Se refiere a cohibición delante de los hombres. Eso es lo que significa pudor, que cuidas que tu silueta no sea lo que se exalte. El mundo te va a decir lo contrario. ¿Qué es lo que te propone de ropa el mundo? A veces hay ropa que ya no deja nada a la imaginación. Pero la Biblia le habla a mujeres cristianas que quieren agradar a Dios, que aman a Dios, que dicen quiero agradar a Dios. Cuidas la manera como te vistes. Que no sea sensual, por eso también dice con modestia, y la palabra modestia, sofrosune en el griego, habla de dominio propio. Claro que es atractivo lo que el mundo ofrece. Mira ese vestido, qué elegante, pero debemos de ser de dominio propio.
Yo les decía hace 8 días, yo no puedo pararme y decirle, mujeres, no usen pantalón, usen falda así hasta el tobillo, pero sí puedo pedirles con la Biblia y exhortarles a que cuiden que la manera en la que visten glorifique a Dios, que no realce tu sensualidad. Ese cuerpo le pertenecerá un día a tu esposo, a tu esposa. Entonces, cuidado, mujeres que quieren atraer a un hombre con su forma de vestir. Las tentaciones a los hombres les entran por los ojos, nos entran por los ojos. Y si quieres seducirlo, vistiéndote sensualmente, estás cometiendo pecado. Esa sensualidad fuera del matrimonio. Un esposo y una esposa, por supuesto, en su intimidad pueden el uno al otro ser sensuales. La palabra de Dios, Cantares lo habla. Pero aquí no son esposos. Por eso les leí otro comentario y es muy claro y justificado con la palabra de Dios. Dice, una mujer que muestra su cuerpo con ropa sensual a otros hombres o a un hombre que no es su esposo, está pecando contra el Señor y debe arrepentirse. Según la Biblia, las mujeres que se visten sensualmente para seducir son las rameras. Veíamos Proverbios 7:10. Cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera. No necesita ser ramera necesariamente, pero atavío de ramera habla de una forma de vestir seductora y astuta de corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, la mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Con corazón astuto. Entonces cuiden, mujeres, la manera en la que se visten. Vístanse para glorificar a Dios. Sexto principio, voy a dar 2 más. Quiero que pongan mucha atención. Sexto principio. Busquen en esa relación previa al matrimonio la edificación mutua. Busquen en esa relación previa al matrimonio la edificación mutua. Dice Romanos 14:19 que sigamos lo que contribuye a la paz y a la, ¿qué dice ahí? Mutua edificación. Mutua edificación. También leímos 2 de Timoteo 2:22 que al final dice que sigamos la fe, la justicia, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, busca en tu vida en general, no solamente los que van a tener una relación previa al matrimonio. Busquemos en general en mi vida amistades que me edifiquen espiritualmente. Por ello, no vas a encontrar en el mundo un inconverso, una inconversa que te edifique. ¿Por qué? Porque para empezar, ni siquiera conoce a Dios. No hay comunión, dice 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero aún dentro de los cristianos, busca relaciones y amistades que te edifiquen espiritualmente. Busquen edificarse. La palabra edificarse, edificación, edificarse mutuamente, viene del griego oikodome. Y oikodome da la idea de una construcción. Y entonces la construcción va creciendo, hacen primero los cimientos y va creciendo y hacen un cuarto, otro cuarto, la cocina, la sala, el comedor, las escaleras para el segundo piso y va creciendo. Esa es la idea de oikodome, de edificar. Quiere decir, trasladándolo espiritualmente, que las amistades que tienes o esa relación que tienes previa al matrimonio, debes buscar que te ayude a crecer espiritualmente. La pregunta es, ¿estás tú edificando a esa persona con la que vas camino al matrimonio? ¿Eres de edificación? ¿Le has ayudado a crecer espiritualmente? Y al revés, esa persona con la que estás pensando o tienes una relación previa al matrimonio, ¿te está edificando? Para decirlo más concreto, el uno al otro se invitan a buscar más de Dios. Cada vez te dicen, mira, busquemos a Dios, mira, vamos a orar. Se invitan mutuamente, se exhortan a leer más la Biblia. Mira, vamos a leer, y ya leíste, mira, leí este pasaje. Eso es edificación mutua. Se invitan y se exhortan mutuamente a congregarse.
Mira, no nos dejemos de congregar. Mira, vamos a conectarnos los martes. Ahorita, pues tristemente ya no va a haber todo diciembre. Hasta te estás lamentando que no va a haber. O algunos dicen, qué bueno, porque hay partido el próximo martes, ¿no? Entonces, esa persona te está edificando, te está haciendo crecer espiritualmente. Es una persona que te dice con claridad cuando andas haciendo algo mal delante de Dios, pecado pues, y te dice, oye, andas mal, arrepiéntete, habla con el pastor, ve con tus papás, estás mal, porque eso hace quien te ama. Te dice cuando estás mal, pero cuando no hay amor, hasta se calla. Ay, no le digo nada para que no haya problemas. No, al contrario, porque lo amas, le dices. ¿Se acuerdan de Proverbios 27:6 que dice lo siguiente? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Este proverbio nos habla del que te ama, te va a decir la verdad, aunque a veces nos hiere. ¿A quién le gusta que le digan que anda mal? Pero después le das gracias a Dios de que esa persona te dijo que andabas mal. Entonces, en general, mis hermanos, quien verdaderamente te ama en Cristo te va a decir aquí andas mal. Porque te ama y te va a decir aquí está, esto es pecado, esto no es correcto delante de Dios. Aunque al principio te duela, no te calles. Si lo amas, si la amas, le dices la verdad. Miren, la versión Dios habla hoy dice, más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Una hermana, un hermano en Cristo, también en nuestra relación como iglesia, que te ama, te dirá cuando ve que algo está mal. Con amor, sí, con respeto, sí, pero con claridad. O sea, tampoco es para que llegues y le des una regañiza de aquellas, pero con amor, porque te va a animar a arrepentirte, te va a animar a tener un cambio agradable a Dios. Entonces, quien verdaderamente te ama, busca tu edificación. Romanos 14:19, busquen edificarse mutuamente. Y entendamos, mis hermanos, porque a veces en esa relación previa al matrimonio lo vemos perfecto, casi la vemos perfecta, todo color de rosa, nada vemos mal, nada le decimos y se nos olvida que todos fallamos, que todos somos vasijas en manos del alfarero y que todavía está moldeándonos, amén. Y entonces a veces se tiende en esa relación, sobre todo en la relación de noviazgo, que es la del mundo, se tiende a idealizar a ese hombre, se tiende a idealizar a esa mujer. Y luego, cuando se casa, vienen las decepciones. A veces desde el primer día, a veces desde las primeras semanas. Hay un dicho mexicano que dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y entonces llegan al matrimonio y como tuvieron una relación fuera de la voluntad de Dios, bien hipócrita, hacían su carita de que yo no fui. Cuando llega el matrimonio nunca se prepararon, no hubo oración, no hubo todo lo que dijimos. Se dan tremendas decepciones que muchas veces terminan en matrimonios que son un infierno, en divorcio y todo porque no siguieron los principios bíblicos de la palabra de Dios. Entonces dice Romanos 14:19, edifíquense mutuamente. Busca, ¿qué puedo hacer para que crezca espiritualmente? Y a lo mejor no se ha congregado, no se ha conectado a los estudios, no ha orado, y tú le exhortas, mira, ora, mira, le mandas un versículo bíblico. Ahí te va un versículo. No le mandes un TikTok de no sé quién. Mejor mándale un versículo. Entonces, aún como cristianos todos busquemos relaciones y amistades que nos edifiquen, que nos hagan crecer. Lo contrario nos puede dañar. Fíjense, dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, ¿qué dice ahí? Sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y la Nueva Traducción Viviente dice, camina con sabios y te harás sabio,
Júntate con necios y te meterás en dificultades. Pero ya vieron la importancia de seleccionar las amistades y con quién me relaciono. ¿Quién es un sabio a la luz de la Biblia? El que tiene temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces tú júntate con quien tiene temor de Dios y vas a ser sabio también. Porque si te juntas con personas necias, una persona necia es una persona no sensata, que no obedece la palabra, que no sigue el camino del Señor. Ese es un necio. Tarde o temprano, por juntarte con esa persona, dice ahí que serás ¿qué? Quebrantado. Habla de ruina, habla de dolor, habla de miseria, mis hermanos. ¿Con quiénes nos juntamos? Yo no estoy, si vas en la universidad y te dicen, a ver, tiene que hacer un equipo de investigación y pues no hay cristianos, claro, te relacionas con inconversos en el trabajo, pero tus amistades, con quien verdaderamente hablas, platicas, etcétera, debes buscar que sean personas sabias, porque si no serás quebrantado. La palabra quebrantado, ruá del hebreo, significa llevar a la ruina, al dolor y al quebranto. ¿Cuántas amistades, aún lo vemos muchas veces con los hijos, los han llevado a la ruina espiritual? Esa amistad, hijo, no salgas con esa persona, hijo, no, y ahí necio, cuánto quebranto, terminarán quebrantados. Por eso, repito, Romanos 14, 19, busquen la edificación mutua. Esas relaciones que tenemos, esas amistades, busquemos que nos hagan crecer espiritualmente. Medita ahora, esta mañana, ¿qué amistades tenemos? Mediten los que hoy tienen una relación camino al matrimonio. ¿Me edifica? ¿Me ha hecho crecer espiritualmente? Y los papás también podemos verlo, Desde que se junta con fulanita, está cambiando mi hija. ¿Sí o no? Nos damos cuenta de los papás. Pero se nos olvida que tenemos autoridad. A ver, no, ya con fulanita nada, Desde hoy ya no, porque te está dañando. Esa autoridad tenemos, pero hay papás que se desentienden. No, ya es adulta, ya saben lo que hacen. No, Dios nos pedirá cuenta. Entonces, cuidemos como papás que nuestros hijos busquen actividades que los edifiquen, que los hagan crecer, ¿no? En fin, voy a dar un último principio y fíjense, este último principio bíblico, podríamos dar muchos más, ¿no? Yo podría hablarles y nos podemos extender semanas hablando de muchos otros principios bíblicos, por ejemplo, que jamás sea la situación económica de él o la de ella la que te impulse a buscar esa relación. Es triste, pero muchas veces, a mí me ha tocado verlo más en mamás, yo supongo que también papás, casos me han tocado donde le dicen a la hija, busca casarte bien. ¿Y a qué creen que significa casarte bien? Que tiene lana, que tiene un buen empleo, que ya tiene su carro, se ve de... Oren a Dios por sobre todas las cosas. Oren a Dios. Y podríamos ver un montón de cosas y demás, pero quiero ver el último principio bíblico. Escuchen atentamente. Amen a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es para todos, por supuesto. Pero ustedes que van camino al matrimonio, amen a Dios por sobre todas las cosas, por supuesto, por encima de esa persona con quien tienes una relación previa al matrimonio. Amar a Dios por sobre todas las cosas es algo que es obvio. Lo sabemos los cristianos. Y conocemos que la Biblia dice desde siempre, desde el Antiguo Testamento, y Cristo lo citó en Mateo 22, 37. Escuchen, ¿cómo debemos amar a Dios? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ya vieron cómo dice? ¿Cómo debemos amar a Dios? Con parte de nuestro corazón,
Es que está dividido, tantito para Dios, tantito para él o para ella. No, dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y si leen los evangelios de Marcos y Juan, le agrega, con todas tus fuerzas. ¿Cómo debemos amar a Dios? Amamos así a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Es decir, que Dios, esto significa que Dios es y debe ser el primer lugar en todo lo que hagas. En tu mente, en tus pensamientos. Esto que estoy haciendo, busco que finalmente Dios sea glorificado. Tu mente, tu corazón, Dios debe tener la preeminencia, el primer lugar, por sobre todo y sobre todos. Y esto va para todos. ¿Qué dice Mateo 6:33 que conocemos? Busca ¿qué? Primeramente. ¿Qué significa primeramente? La palabra griega proto significa que es el que tiene la preeminencia, el que está por encima de todo y de todos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuidado, mis hermanos, con que cualquier cosa, cualquier persona, incluso una relación previa al matrimonio, desbanque a Dios del primer lugar. En el momento que mi mente, mi corazón está más, mi relación es que él, es que ella, y tu mente y se ocupa, ya ni horas, ya en tu mente todo el tiempo piensas en él o en ella, algo está muy mal en esa relación. Ya le está quitando el primer lugar a Dios. Nada ni nadie debe estar por encima de nuestro amor y obediencia a Dios, de que Dios debe ser el primer lugar. ¿Se acuerdan? Mateo 10:37 dice, y ni siquiera habla de la persona con quien tienes una relación previa al matrimonio, pero podríamos incluirla por ahí en el 8º, 9º lugar. Dice, el que ama a padre, fíjense, está hablando de tu papá o madre, más que a mí, ¿qué dice ahí? No es digno de mí. Y también a los papás. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Pero podría ser alguien más, justamente un amigo, una amiga, una persona con la que vas camino al matrimonio, incluso puede estar comprometida, pero ¿a quién debemos amar por sobre todas las cosas? A Dios. Si amas más a quien sea que a Dios, no eres digna, no eres digno de Dios. ¿Y cómo sé si amo a alguien más que a Dios? Que ocupa tu corazón, tu alma, tu mente la mayor parte del tiempo. Y cada uno escudriñemos. Entonces regreso a Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y les digo, otros 2 evangelios dicen, con todas tus fuerzas. Pregunta para que tengan bien presente. Si algo o alguien ocupa mi mente, mi corazón, mis pensamientos más que Dios, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Ay, hermano, yo no tengo santitos, ya desde cuánto me convertí, quité mis virgencitas, todo, y ya no tengo eso. Pero cuando algo o alguien, incluso padre o madre, o hijo, o hija, o ese futuro esposo, o esa futura esposa, está, o incluso tu esposo o tu esposa, está antes que Dios, dice la palabra de Dios que no eres digno de él. Porque no estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Todos, de verdad, debemos escudriñar nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es normal que sientes amor por Él, por ella, por tus papás. Porque no dice que no ames a tus papás. Dice el que ama más que a mí. No dice que no lo ames. Es normal, por eso, que lo ames a Él, que lo ames a ella. Por eso iniciaron una santa y piadosa relación camino al matrimonio. Pero si ya te quita el sueño, ya solo pienses en ella, es más, eres capaz de hacer cosas por él o por ella
que jamás habías hecho para Dios o para tus padres, porque ahorita les explico algo. Esa relación, cuando ya está así, ya no está bien, ya no es correcta delante de Dios. Porque repito, Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios debe estar antes que cualquier persona, que cualquier cosa. Pero ahora escuchen. Alguna vez en el tema de la familia hablamos de las prioridades bíblicas. Y escuchen, hombres y mujeres solteros que todavía tienen sus papás. Después de Dios, ¿quién es tu prioridad? Hijos e hijas solteros. ¿Quién es? Tus papás. Después de Dios, la prioridad de un hijo, de una hija soltera, son los papás, luego la familia, ¿verdad? Tus hermanos, tus hermanas, etcétera, etcétera. Y ya después, esa relación previa al matrimonio, con la cual ya oraste, ya tienes el consentimiento de tus padres, estás preparado, camino al matrimonio, pero todavía no es tu esposo, todavía no es tu esposa, así es que tu prioridad después de Dios es ¿quién? Los papás. Para los hijos solteros. Cuando seas esposa, cuando seas esposo, tu prioridad va a ser tu esposo, tu esposa, después de Dios. Entonces, no es tu prioridad el hombre o la mujer con la que te vas a casar. No es tu prioridad todavía. Ya lo será en su momento. ¿Cuándo deja el hombre y la mujer en consecuencia esa prioridad? Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dejas, y ese dejarlo ya me olvidé, ahí se ven papás, see you later. No. Aquí es en cuanto a prioridad. Porque en el momento que te unes en matrimonio, ¿quién es tu prioridad? Tu esposa, tu esposo, luego los hijos. Aunque hay mujeres o hombres que primero son los hijos y luego la esposa, no. Pero después de Dios, tu prioridad son tus papás. Tu papá, tu mamá, si los tienes, son ellos. Pongo ejemplos. Me ha tocado saber, conocer, oír a lo largo de mi vida cristiana, por ejemplo, de relaciones previas al matrimonio, donde él o ella hacen lo imposible para agradarlo a él y a ella, hasta le dan regalos costosos, hasta hacen cosas que nunca habían hecho por sus papás, ni por Dios, que es el primero. Son capaces de apantallar, le voy a regalar esto, jamás has hecho algo para la obra de Dios como ahora lo quieres hacer para esa persona con la que te quieres casar. Porque luego llega el papá o la mamá, el hijo ya trabaja, la hija ya trabaja. Hijo, ¿me podrás colaborar con este gasto de la casa? No tengo, ya me lo gasté todo. Y ves que compra regalitos, que hace esto para allá, para acá, está perdiendo su prioridad. ¿Me estoy explicando? Tus padres son tu prioridad hasta el día que te cases, y que esto no los acelere. Ya me voy a casar rápido. No, hay que prepararse, es un proceso. Entonces, de verdad, hay incluso quienes, fíjense, por quedar bien con él o ella, generalmente los varones, porque por quedar bien con él o ella, ayudan a los papás de ella antes que a sus papás. ¿Han oído de esos casos? No sé si sucedan aquí, pero aún no es tu esposa, aún no es tu esposo. Tu prioridad, hombre y mujer soltero, hijos, son tus papás. Después de Dios, tus papás. En fin, por supuesto, Dios debe ser la prioridad de nuestras vidas, de todos, de todos. En el momento en que Dios es desbancado del primer lugar, en ese momento hay idolatría. Repito, Mateo 10:37, el que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama más a hijo o hija
más que a mí no es digno de mí. Y podríamos agregarle, el que ama más a su esposo o esposa no es digno de mí. El que ama más a su futuro esposo, a su futura esposa, no es digno de mí. Y ponle lo que quieras. Dios es el primer lugar y debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Jóvenes, ubiquémonos. Aún puede haber quien su prioridad es su carrera universitaria. Hay que dedicarle tiempo, pero tu prioridad, después de Dios, tus papás. Luego no tienen tiempo para Dios. Entonces, es clara la palabra de Dios. Vean el orden. Amas más a Dios que a tus padres. Y se fijan cómo empieza con los padres, porque esa es la prioridad después de Dios. ¿Cuántas relaciones en el mundo, de novios, porque en el mundo se usa el noviazgo, o de cristianos, donde ya perdieron sus prioridades? Papá, el fin de semana no cuentes conmigo. ¿A dónde te vas? Me voy con la familia. No, espérate, habrá tiempo. Tu prioridad son sus papás, tus hermanos, tus hermanas. Ya cuando sea tu esposo, tu esposa, vuelvo a leer Efesios 5:25 para que vayan preparándose. Dice ahí, sí, entendemos, después de Dios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y no le pone un nivel pequeño, dice, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahí sí te vas a entregar por ella. ¿Para qué? No para comprarle lo último de lo último. Te vas a entregar por ella para santificarla. Amén. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Así como Cristo va a presentar una iglesia gloriosa, el esposo debe presentar, mira, Señor, hice lo que tenía que hacer. Hice mi labor de esposo. Me entregué por ella para santificarla. Entonces, ahí sí, después de Dios, varones, tu prioridad va a ser ¿quién? Tu esposa. Ya casados. Después de Dios, tu prioridad, mujeres, ¿quién va a ser? Tu esposo. Y ya lo mencionamos, no es que te olvidas de los papás y ahora sí, desde que me casé, ahí se ven, no los quiero ver jamás. Vas a tener y debemos tener siempre la honra a los padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Amén. Y también, ahí va la otra, papás, y sobre todo he visto casos de mamás, cuando se casan, ya no son su prioridad. Porque hay mamás, sobre todo me ha tocado mamás, hija, te vienes para acá, o sea, quieren seguir teniendo autoridad sobre ellas o sobre ellos. Debemos entender que cuando se casan, ya dejaron a padre y a madre. Amén. No para olvidarse. Entonces, es claro este último y más importante principio, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Solo así, mis hermanos, veremos la bendición en nuestras vidas. Entonces, busquen desde ahora, ubíquense. Esa relación previa al matrimonio tiene una importancia, pero no más que Dios, no más que tus papás, no más que tu familia. Un día ocupará esa importancia. Entonces, por eso, mis hermanos, para ir concluyendo ya, lo que vimos estas 6 semanas, que iban a ser 1 o 2, y que podrían ser otras 10 más, creo que vimos lo más importante. Yo oro que nadie lo eche en saco roto. Que no echen a la basura estas verdades y atiendan la palabra de Dios por su bien. Acuérdense de Mateo 7:24. Dice que cualquiera que me oye estas palabras, y tú has oído estas palabras y estos principios bíblicos, y las hace, ¿qué significa hacerlas? Obedecerlas. Le compararé a un hombre prudente que edificó, ¿se fijan cómo habla la palabra edificación? Edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia,
vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Oír la palabra y obedecerla no significa que no van a haber problemas. Significa que cuando vengan esos problemas a nuestra vida, no vamos a caer, porque estamos fundados sobre la roca. Y la roca es Cristo, y la roca es oír y obedecer su palabra. Pero, versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hemos oído por 6 semanas principios bíblicos y a lo mejor dices, está re mal, esto no lo voy a hacer. A lo mejor está la predicación, estás jugando y riéndote y haciendo otra cosa y no atiendes. Pero cualquiera que dice aquí, oye estas palabras y no las hace, fíjense, las consecuencias son para ustedes o para el que no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y luego qué dice? Fue grande su ruina. ¿De qué depende que caiga tu casa, que haya ruina o que tengas la bendición de Dios? De oír y obedecer la palabra de Dios. Es para todos, pero ustedes jóvenes que un día van a casarse, atiendan la palabra de Dios desde ahora. No se dejen influenciar por el mundo. No sigamos las costumbres del mundo. En el mundo, si tú les platicas esto, si tú vas a tu universidad o con tus compañeros de escuela y les dices lo que estamos viendo aquí, te van a decir, bola de aleluyas son ustedes, mochos. Pero esto es lo que agrada a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y Dios no quiere, Génesis 2:18, que te quedes solo. Dios no quiere que el hombre esté solo. Por eso ideó el matrimonio. Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto no es bueno que la mujer esté sola. Claro que Dios quiere que te cases, pero ora, prepárate. Me hubiera gustado presentarles, y a lo mejor en otro momento, la historia de Ruth y Boaz, la historia de Raquel e Isaac, que son matrimonios bíblicos y cómo se llegó a ese matrimonio. Detrás de ello hubo oración, detrás de ello hubo obediencia. No salieron meses de la manita a conocerse, a darse besos y caricias, porque estaba en la voluntad de Dios, no necesitaban eso. Pero bueno, creo que vimos la parte más importante. Nunca dejen que Dios deje de ser su prioridad. Vamos a despedirnos orando y reflexionando. Les invito a que cierren sus ojos. Y quiero pues, antes de orar y mientras están así en una actitud de reflexión, tengas o no una relación previa al matrimonio, crece y madura en la palabra. Ora, estudia la palabra, sirve a Dios, gózate en el Señor. Si ya estás en una relación previa al matrimonio, sé un instrumento para edificarlo a Él, para ayudarlo a crecer espiritualmente. Sé un instrumento tú, varón, para edificarla a ella, para ayudarla a crecer espiritualmente. Exhórtense a orar, a leer la palabra, a servir a Dios, a compartir del Evangelio. Anímense a juntos el uno al otro obedecer la palabra de Dios. Evalúen su relación desde que tienes esta relación previa al matrimonio. ¿Has crecido espiritualmente? ¿Has sido edificada? Cada uno medite y seamos sinceros delante de Dios. Meditemos, amamos a Dios por sobre todas las cosas. Si Dios te dijera, estás a punto de casarte ya, tu corazón late y Dios te dijera, no, ¿obedecerías? Si tus papás te dijeran, no, ¿te sujetarías o te encapricharías porque tu corazón te dice que ya debe ser? ¿Estás dispuesto, dispuesta a sujetarte a tus padres, a oír el consejo de autoridad y amor de tus padres? Recuerden además, jóvenes solteros, hijos de familias solteros, después de Dios, tu prioridad
son tus papás. Es tu papá, es tu mamá. Nadie debe estar por encima de Dios y después de Dios, tus padres. Habrá tiempo donde ese hombre, esa mujer, será tu esposo, será tu esposa y será tu absoluta prioridad después de Dios. Vamos a orar, si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, estas 6 semanas hemos visto verdades y principios llenos de tu palabra. Instrucciones, mandamientos, directrices muy claras que están aquí en tu palabra. Cada uno decide si oye la palabra y la hace, si oye la palabra y no la hace. Somos responsables de nuestros actos delante de ti. Yo te pido porque en esta iglesia encuentres hombres y mujeres solteros y todos en general que queremos oír y obedecer tu palabra. Aunque vayamos totalmente en contra de la corriente de este mundo y se burlen y nos señalen, el hacer tu voluntad debe agradarnos, Señor, porque es buena, porque es perfecta delante de ti. Te pido por cada joven de esta iglesia que tenga convicciones firmes y que si alguien ha caído en pecado y lo que comentamos, en pecado de fornicación, que dejen ser restaurados por sus pastores. Quizás alguien que escuche esta enseñanza ha caído en fornicación, ha pecado contra su propio cuerpo. Que busquen la restauración antes de dar pasos más hacia el matrimonio, que sean restaurados, que Dios sane esas heridas, producto de su grave falta delante de ti. Y como papá, Señor, danos sabiduría, firmeza, amor, claridad, que por sobre todas las cosas te amemos, que tomemos la determinación de que como papás nuestra casa sirva a Jehová, que no permitamos ni por amor a nuestros hijos que nada falte a tu palabra. Gracias pues por estas enseñanzas y que tu gracia y tu palabra nos ampare. En Cristo Jesús. Amén.